La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En Juan capítulo 4 y en el versículo 23, recordemos, está Jesús hablando con la samaritana, es decir, están enfrentados el sistema verdadero religioso y el sistema falso. El sistema religioso encabezado por Dios y el sistema falso encabezado por el diablo y el hombre egocéntrico como su ministro. El sistema religioso falso o samaritano, caracterizado porque no tiene a Dios como única fuente de fe, sino a 6 maridos, que ya los estudiamos uno por uno, y el sistema verdadero, que tiene como única fuente de fe y fundamento religioso el amor a Dios Padre con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo entonces comienza a definir básicamente cómo ingresar al sistema verdadero y cómo mantenerse en él. Eso está clarificado en Juan capítulo 4, versículos 23 al 26. Veamos esos versículos. Mas la hora viene y ahora es, dice el Señor Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: mujer, sistema samaritano, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Amén. Señor, oremos. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por venir a aclarar nuestras mentes y desatarnos de las cadenas de la falsedad, del error, de la falsa religión que condena. Porque sabemos, Señor, según tu palabra, ahí más adelante en Juan 8:44, que la herramienta con la cual el diablo subyuga y recluta a sus prosélitos para el infierno es la mentira. Simple y llanamente la mentira. Y sabemos, Señor, que lo que pulula en el mundo son 15,000 religiones cargadas de mentira, de hechicería, santería, nigromancia, invocación de muertos, adoración al hombre y su sabiduría y filosofía, la idolatría a las imágenes y los símbolos y el materialismo económico. Sabemos, Señor, que la falsa religión, inclusive la pintada de cristianismo, tiene en general estos 6 maridos, arteros y groseros, atrevidos y entremetidos. Pero que tú, Señor Jesucristo, tú encabezas la única religión verdadera, porque eres el único que ciertamente reflejó al Dios vivo y verdadero de manera física, histórica, científica en medio de la tierra. Revélate a nosotros, Señor, y desátanos del sistema diabólico samaritano. Habla, oh Dios, porque tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén.
Sí, amados, el pasaje que entonces de manera ordenada acabamos de leer, según traemos Juan 4, es el desafío de Jesús a adorar, pero a adorar al Padre. El sistema sincrético samaritano adora muchas cosas y dice que es cristiano, pero el sistema cristiano verdadero adora solo al Padre. No hace canciones para muertos o vírgenes u hombres vivos o también muertos, religiosos. No, hace canciones, evocaciones y consultas únicamente al Padre en Cristo Jesús, que es el Evangelio. Y dice que el sistema verdadero, el de la luz, adora, repito, al Padre de una sola manera, en espíritu y en verdad. Y esa manera va sobre dos rieles, espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque dice que Dios es espíritu. Una de las tres definiciones de Dios en la Biblia, según Juan 4:24, es: Dios es espíritu. Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu. Hermanos amados, y dice Jesús, el Maestro celestial, el único Maestro venido del cielo, que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario, es vital, de vida o muerte, inexcusable, es de una única manera, exclusiva. Es necesario que adoren, que los verdaderos nos caractericemos y nos caracterizamos, porque adoramos, pero adoramos al Padre, no más, de manera exclusiva y excluyente, al Padre nuestro que está en los cielos, como ordena Jesús, en espíritu y en verdad. La pregunta es: ¿cómo se adora al Padre en espíritu y en verdad? Amiga, amigo oyente, escuche bien. Por favor, tome papel y lápiz, tome nota, para que aprenda a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ponga un título: ¿Cómo adorar a Dios, el Padre, en espíritu y en verdad, como lo ordena Jesús? Número 1, en espíritu. ¿Qué quiere decir adorar al Padre en espíritu? Es bien sencillo. En espíritu quiere decir dos cosas, según está tácito en la palabra de tapa a tapa en todos sus 66 libros. Se adora a Dios en espíritu a través de la fe y la oración. Adorar a Dios el Padre en espíritu es internamente, no es adorar al Padre en rito, no es adorar al Padre en liturgia, no es adorar al Padre en símbolo, en hechizo, en hombre o en nombre de mujer. No, se adora al Padre, escuche bien, en espíritu, mediante la fe, que es la fuente que surte el espíritu. Solo por la fe. Usted solo se puede relacionar con Dios el Padre, no por un subterfugio religioso, por agua bendita o sal, o dándole vueltas a la piedra de la Meca, o bañándose en la alcantarilla del río Ganges, como dicen los hindúes, que es una alcantarilla que crea todas las alergias del mundo. Pero ellos siguen creyendo que al Padre se adora bañándose en esa alcantarilla sucia. No, no tienes que ir ni a Buga, ni subir el monte de las Tres Cruces, ni echarse no sé qué, nada de eso. La solución está dentro de tu corazón. ¿En quién crees? ¿En qué crees? ¿En quién depositas la fe y la confianza? ¿A quién invocas? Punto. La lucha es interna. La batalla se libra en tu mente y en tu corazón, como dice Efesios 4. Cuidado con tu mente, dice el apóstol Pablo. En espíritu, en fe. ¿En quién depositas la confianza?
si la confianza está depositada en el nombre del Dios vivo, Jehová, en Cristo Jesús, usted lo invoca a Él y le dice, como Tomás cuando lo vio resucitado, Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios, Jesús, la verdad, mi Rey, toma mi corazón, te doy derecho para que entre y se siente y se aposente en mi mente, en mi corazón y hasta en mis huesos. Enseñoréate, Señor, tuya es mi vida, sé mi Rey, solo a ti te creo. Eso quiere decir fe más oración, oración más fe, adoración en espíritu. Tu espíritu vive cuando crees, cuando invocas, cuando confías, cuando oras. La fe es el instrumento que Dios dejó solo para los seres humanos con el fin de que se contacten con Él, con el Padre, con tu Padre, con mi Padre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Cuando tú de manera confiada invocas al Señor, Él te escucha y te cree también. Pero para ello se requiere ¿qué? Humildad. Una persona ensoberbecida, arrogante, materialista, carnal y mundana cree, o más bien no cree en la oración, no cree en la invocación de su Dios, del Dios que lo creó. No puede confiar ni puede orar, no puede esperar en Él, no puede llamarlo ni buscarlo ni adorarlo en espíritu. No puede hacer la oración a Él, no puede creer sin ver. Está muerto. La vida significa creer sin ver. Volvamos a recordar que es la fe lo que nos convierte en seres racionales. Los animales, las bestias, los irracionales que vuelan, nadan, caminan o se arrastran, no pueden creer, viven en la inmediatez de su biología y de su química. Viven de acuerdo a los instintos, de ahí no pasan, son relativos, intrascendentes, temporales, están destinados a desaparecer en la eternidad. Pero nosotros somos eternos, trascendentes, porque podemos creer sin ver. De eso se trata. Por eso, repito, nos casamos. Sin ver, hacemos pactos y contratos definitivos. Nos asociamos en empresas, pactamos y contratamos. Viajamos sin ver. Vamos a las estrellas, a la conquista de las estrellas sin ver, a la conquista de las personas, a la conquista de múltiples cosas, planes. ¿Qué es planes y proyectos? El término plan y proyecto tiene que ver con el futuro, no con el presente ni con el pasado. ¿Y qué es el futuro si no lo conocemos? Es trazar caminos sin ver. ¿Cuál es la herramienta? La fe. El que no cree o dice que no tiene fe, que cree que no hay Dios porque no lo ve, es una bestia. Solo las bestias no pueden creer. Están destinadas a irse al abismo, a donde van todas las bestias. Pero los que creemos y nos proyectamos sin ver, hermanos, tocamos a Dios. Terminamos proyectándonos no solamente al futuro inmediato del día, del minuto, de la hora, del otro día, de la semana, del mes, del otro año, de la otra época, para la vejez, sino que trascendemos la tumba y nos proyectamos a la eternidad hasta el trono y presencia de Dios. En espíritu quiere decir en fe y en oración. Ora al Dios vivo sin verlo, porque el punto, la ecuación no es ver para creer. Ver para creer es la ciencia humana que nunca dejará de ser relativa, equívoca. Y hay que estar editándola, transformándola y renovándola. Ver para creer. Pero lo sobrenatural es creer para ver. Es creer para ver.
Y al creer para ver, nos proyectamos y hacemos cosas sobrenaturales. Y sacamos de esos proyectos futuristas, no ligada a los sentidos, ni a la lógica racional, ni a la matemática siquiera, nos vemos proyectados de manera sublime, de manera portentosa. Podría pasar, creo yo, una semana entera contando miles de testimonios en mi propia vida, en mi familia y en todos mis asuntos, donde me he lanzado sin ver y cómo aparecen, la verdad, resultados portentosos, desafiantes y maravillosos que otros ni por las fundas pueden o han podido lograr. Y en todos los planos, emocional, sentimental, laboral, físico, económico, familiar, en todos los planos, que uno tiene que terminar diciendo: Dios existe. Esto solo se pudo lograr por una fuerza sobrenatural, porque no cuadran las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Por ningún lado cuadran. Esto superó y desbordó la lógica matemática, la lógica biológica, la lógica física y la lógica química. La fe sin ver, hermanos y amigos, es capitalizada por la oración. Y la fe sin ver, capitalizada por la oración, es la manifestación o expresión de la adoración a Dios en espíritu. Él que es espíritu, Dios que es espíritu, ama a los que creen y a los que permanentemente oran a Él en fe, en confianza y en esperanza. En el próximo devocional miraremos cómo adorar a Dios en verdad. Recordemos que allí, en el versículo 23 de Juan 4, Jesús dice que el verdadero sistema religioso, el sistema religioso verdadero, el único que Él vino a fundar, Él mismo desde los cielos vino en Cristo Jesús a fundar por el poder del Espíritu Santo, es un sistema cuyos miembros y prosélitos adoran solo al Padre en espíritu y en verdad. Hoy hemos aprendido a adorar a Dios en espíritu, fe y oración. El próximo devocional miraremos el otro riel de la vida sobrenatural con Dios, en verdad. Oremos. Padre omnipotente, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito seas por ser tan bueno, abrir tu corazón y permitirnos atisbar dentro de él. Eres bueno, Señor. Bendigo en tu nombre a todos los oyentes y te suplico, Padre, que tus preciosas manos sustenten sus vidas, les guarden del mal, del malo y del maligno, y que sus oraciones, Padre eterno, sean oídas por tus oídos, alcancen tu corazón y muevan tus manos poderosas y benignas en favor de ellos. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.